Hermanos, celebramos una fiesta muy hermosa. Gracias por estar con nosotros a través de esta magia de las redes, el Face, en fin. Yo no sé cómo se llaman estas cosas, pero sí sé que me comunican que la misa del sábado, pues que se transmite, eran algunos, unos 5,000 los que se conectan. Bueno, pues alabado sea Dios. San Mateo termina su evangelio diciéndonos: vayan y anuncien el evangelio. Hay que anunciar lo que anunciamos, y lo que queremos hacer es anunciar solamente el evangelio. Y claro que eso tiene que concretarse, hacerse realidad en una comunidad, incluso con un carácter institucional como es la iglesia. Celebramos pues a un evangelista y a un apóstol, a Mateo, y esto, ambas lecturas nos invitan a una reflexión sencillita por lo pronto, pero muy hermosa. Pablo, el apóstol por antonomasia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos presenta un cuadro muy hermoso. Casi podríamos decir que están dos unidades muy bellas, que nos indican cómo tenemos que vivir ese misterio de ser la comunidad de Jesús, la iglesia de Jesús en el mundo. Un punto esencial es la unidad, es la paz que debe reinar en esta comunidad de Jesús. No podemos presentarnos ante el mundo como una comunidad dividida, en donde priven también esos antivalores sobre los que se fundamenta muchas veces nuestra sociedad, nuestra cultura. Hermosamente decía el Papa Benedicto que ya nuestro mundo, nuestra cultura no descansa sobre los pilares cristianos. Hubo un tiempo en que casi había un estado de cristiandad que se vivía, punto. Se vivía eso. Aunque no se fuera a veces muy practicante, se vivía, era ambiental, dijéramos, con sus imperfecciones, que hoy ya no existe eso. Hoy más bien parece ser que la normalidad, la nueva normalidad es que hemos aprendido a vivir como si Dios no existiera. ¿Cómo tiene que ser esta comunidad en esta lectura inmensa de Pablo a los Efesios? Donde hay una comunidad donde vemos seres humanos, vamos a encontrar problemitas. Y eso es natural, pero que esto no llegue al rompimiento, a la exacerbación y a sembrar ya unas divisiones graves que pongan en peligro lo que es verdaderamente la comunidad de Jesús, su iglesia. Hermanos, yo, Pablo, ahora sí que como el tango, Pablo está en la cárcel. Es que Pablo, yo prisionero en la cárcel por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Varias cartas de Pablo las escribió desde la cárcel. Él sabía mucho, pero ni la cárcel le impedía cuidar las comunidades, atenderlas y con la experiencia del dolor y la adversidad animarlas a vivir verdaderamente el Espíritu de Cristo. Ya vimos el otro día en la carta a los Corintios cómo les dice respecto a la celebración de la Eucaristía: esta les está haciendo más daño que provecho porque la celebran divididos, con discriminaciones. Eso no está bien. Entonces está atento Pablo a la comunidad con la autoridad de apóstol, y de un apóstol que está en la cárcel por causa del Señor. Yo les invito a una cosa a ustedes: que lleven una vida digna de la vocación que han recibido. Otra parte va a decir, más bien en una oración de la iglesia decimos que no hagamos nada que contradiga
calificativo de cristianos. Si somos de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Es el tremendo programa que se nos presenta. El llamamiento que ha recibido. Por lo pronto, pues, esta comunidad no es de generación espontánea, no son un grupo de una escuela que se adhiere a un filósofo o a otro. No, aquí la iglesia existe porque somos llamados, si no, no existe. Yo no voy a la iglesia por propia iniciativa, cuenta que yo quiera. Hay una acción personal, obviamente, pero hay un llamamiento. De ahí partimos. La vocación, ¿verdad? La vocación que han recibido. La iglesia, la comunidad de Jesús existe por una vocación. No es el resultado del espíritu gregario, es decir, esa tendencia nuestra a hacernos bolas, a reunirnos, a esto, no. La iglesia, si estamos en ella, es porque hemos sido llamados, claro, y hemos respondido al llamado. Entonces dice Pablo, lleven una vida conforme a este llamamiento, a esta vocación que han recibido. Primer punto, muy hermoso. Y una serie de virtudes que no son un librito de autoayuda, ¿ya? Pero en todo caso Pablo se adelantó unos 2000 años a los libritos de la psicología patito, ¿ya? Que es muy frecuentada. Sean humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense unos a otros con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con mayúscula Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, con el vínculo de la paz. Este es un programa para cualquier comunidad cristiana. Yo diría que evangelizar, anunciar el Evangelio, llevar a alguien a que formemos una comunidad de Cristo. Aquí está el programa. Pleitos, murmuraciones, divisiones, disensiones, habladurías, sospechas, todas estas cosas, Pablo dice, son obras de la carne, dice él, es decir, del hombre, de nuestra debilidad. Nada de eso. Pero no como un lavado de cerebro ni como un tratado de psicología, que no lo va a lograr nunca, sino unidos en el Espíritu Santo, que es el que nos une, el que consuma la unidad entre nosotros, es el Espíritu que hemos recibido. Mantengámonos unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz, es decir, con el lazo de la paz. ¿Ven? Eso es un programa increíble, imponente. ¿A dónde está tirando Pablo esto? A una comunidad en la que en Éfeso, como en Corinto y como Jesús Maestro y como en cualquier parroquia, en cualquier diócesis y en la iglesia, va a haber tendencias fuerzas que avientan hacia afuera. No, hay que nulificarlas. Sean humildes, amables, comprensivos, sopórtense y sobrellévense unos a otros con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Entonces, esto sea tan meridiano y se contempla también fácil, absolutamente no. Al contrario, esto contradice nuestro instinto agresivo, competitivo, ofensivo. La agresividad que hay en nuestro ambiente es increíble. ¿Dónde está lo que va a dar fuerza a esto? Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuerpo es la iglesia. Este cuerpo, así como el alma anima a nuestro cuerpo, el Espíritu Santo anima a la iglesia, cuerpo de Cristo. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también solo una, la esperanza que nos da esa vocación, ese llamamiento que ustedes han recibido. La iglesia no es el resultado
de un simple querer humano, de nuestros esfuerzos, no. Es un llamamiento. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como también una sola la esperanza que nos da esta vocación, lo que esperamos. Cuando tengamos que enfrentar, Dios no lo quiera, situaciones como Reginita en su adolescencia, primera juventud, enfrentar esto, pues la esperanza que nos da su llamamiento es en la comunidad, y que tristemente hoy por esta circunstancia no podemos estar ahí. Este señor abuelito que murió, muy lindo, muy respetuoso, siempre me besaba la mano y yo me resistía y, bueno, indignamente, pues uno no, pero bueno, estaban consagradas, siempre fue respetuoso, siempre era las misas 10:30 me parece, siempre, Reginita es la que estaba con las confirmaciones, la mamá de Reginita y los papás de la mamá de Reginita, los abuelitos, siempre, y no poder estar ahí como comunidad, pero estamos en la oración, estamos sintiendo ese dolor y dividiéndolo con ellos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Aquí está el punto neurálgico, un solo bautismo. Del bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y el bautismo es el que nos hace, nos da el Espíritu, y el Espíritu hace posible esta comunidad de Jesús. Evangelizar sería para mí, a los que usan el lenguaje computacional, evangelizar sería quitar el programa que traemos de autosuficiencia, de orgullo, de agresividad, de competitividad excesiva, a ultranza, y poner este otro programa. Para mí sería evangelizar en términos computacionales, cambiar el programa, poner otro. Qué textos cómo resuenan fuerte, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, con mayúscula. Una sola iglesia, un solo espíritu, como uno solo, como también solo una la esperanza que nos da su llamamiento, que han recibido ustedes, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que reina sobre todos, que actúa a través de todos y que vive en todos. Ojalá leyéramos, estamos Efesios 4, 1, 7. Es hermosísimo esto. Es bellísimo este fragmento, realmente bellísimo. Es de la iglesia, esta es la comunidad de Jesús. De allí, en esta comunidad, hay oficios. El Espíritu mismo, Cristo nos ha dado la gracia de ser apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores, maestros, etc. Pero es un carisma que Dios nos da para edificar la comunidad, para construir. Son los dones que Dios nos da para construir la comunidad. Ya le paro aquí con Efesios porque quiero decir tantito de Mateo, pues es la fiesta de San Mateo, pero lo que estamos diciendo es precisamente la comunidad. El relato de Mateo es muy breve, pero es uno de esos textos como el de Zaqueo, que me parece como que son los mismos textos, más cambia el personaje y hay unas pequeñas variantes, pero el relato es casi idéntico. Zaqueo era un chaparrito que no podía ver a Jesús porque estaba muy chaparrito él y la gente se lo impedía y se subió a un árbol para verlo. Mateo aquí es un recaudador de impuestos, sentado en su mostrador en la calle de impuestos. Aquí hay que detenerlos. A estas personas que eran judías, por los recaudadores de impuestos nunca han sido bien vistos, ni los secretarios de Hacienda, ni nada, no
Los secretarios de Hacienda no pueden ser candidatos a presidente de la República porque no gozan de buena... ¿Por qué? Pues porque tienen que cobrar los impuestos, ¿no? Entonces no son muy bien vistos. Y bueno, en este caso, el impuesto que se cobraba, aquí le llamamos impuesto, pero realmente el nombre era el tributo al César. Se le pedía dinero en forma de impuestos, de todo. Ese dinero se colectaba y era para pagar el tributo que tenía que pagar cada estado para mantenerse en libertad. Tenía que pagarle al César tanto. Y los encargados de colectar esto, judíos, eran llamados publicanos, pecadores, y eran vistos con un doble desprecio. Un doble desprecio por colaboracionistas con el imperio, por estar exprimiendo al pueblo para pagar la deuda externa, dijéramos hoy, para pagar las deudas que ellos contraen, para pagarle al César, exprimían al pueblo. Y bueno, eso era muy mal visto por los judíos y sobre todo, no sobre todo también, que tuvieran trato con los paganos. Esos eran los publicanos. Eran despreciables para los judíos ortodoxos, colaboracionistas, medios ratas, porque sí le pegaban al cajón, ahí quedaba, codiciosos, acordémonos del relato de Zaqueo, y ese era Mateo, todo menos un discípulo de Jesús. Solamente Jesús pudo ver que detrás de ese publicano y pecador había pura calidad. A veces de allí es de donde surgen los mejores. A veces los que nos hemos familiarizado ambientalmente con nuestra fe, con esta palabra, como que ya no nos impacta, ya no nos pega. Y bueno, Mateo ahí en su mesita de impuestos, para que no se le escapara ninguno ahí en una acera, en una calle, sentadito, y ya pagaste, cállate aquí, directito. Y pues, se podía esperar todo menos que terminara siendo el evangelista San Mateo, que nos ha legado este escrito tan bello. Bueno, hoy hay muchas estructuras vocacionales, en la oficina, empleados, técnicas, psicologías. Menos ejemplo, menos un testimonio de vida. ¿Qué es lo que verdaderamente arrastra, lo que podría convencer a muchos de seguir a Cristo como Mateo? Algo vio Jesús en él y pasó por ahí y le dijo, sígueme. Ni siquiera le dijo Mateo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Esta es la vocación. Esto es a darle muchas vueltas. Lo que aviene después es increíble. También se organizó, como Zaqueo, también Mateo organizó una cena, un buen banquete. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues puros como él, puros publicanos y pecadores igual que Mateo. Pues eran sus amigos. Y les dijo, pues los invito porque me encontré aquí a este Señor Jesús y pues estaba la sala llena de puros publicanos y pecadores y también los discípulos. Entonces, los fariseos que siempre andaban espiando a Jesús a ver qué hacía y todo, pues lo vieron entrar a la casa, sentarse es un decir, se recostaban en divanes para comer, no había mesas, se recostaban y ahí comían. Entonces, los fariseos que andaban viendo a ver qué hacía Jesús, le dijeron a sus discípulos, oigan, ¿por qué su maestro come con pecadores y publicanos?
Esto no puede venir de Dios. Los oyó Jesús y entonces llegamos al clímax del relato, a donde el relato apunta, donde culmina el relato. Entonces Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Primero. Segundo, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero, y no el culto que ustedes rinden. Misericordia quiero, no sacrificios. Una palabra tomada del profeta Isaías, si no me equivoco. Dos premisas, podríamos decir. Y al último, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En Mateo dice: yo he venido a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido, porque también este era hijo de Abraham. Entonces, aquí está el relato. Es un relato que en este relato Mateo nos expresa con su propia vida, con su propia experiencia, lo que es la misericordia de Dios, por una parte, y por otra, lo que Jesús ha venido a hacer. Que yo soy muy pecador, qué bueno, te felicito, que lo reconozcas y que sea así. Ese es el primer paso. El segundo es, ya sabes, lo hemos meditado todos estos días, ayer domingo, el otro domingo, el próximo domingo, lo meditaremos. Dios, decíamos el domingo, sin más ni más, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, generoso en perdonar. Bueno el Señor con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. No hay excepciones. Qué cosa más bella. Entonces, con su vida, con su vocación y con su evangelio, Mateo nos invita a eso. Pablo a vivir conforme a la vocación que hemos recibido. Mateo a experimentar también esa vocación y a experimentar la misericordia de Dios, y pues darnos cuenta de que si yo soy muy pecador, qué tan grandes pueden ser los pecados que el Señor no nos lo perdone si nos arrepentimos. Es lo único que nos pide. Entonces, estamos hechos a acercarnos a Él. Eso nos da la fiesta del apóstol Mateo. Cómo ser una verdadera comunidad contrastante en nuestro mundo, y cómo vivir esta vocación, como en la experiencia de Mateo, cuyo evangelio termina precisamente: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todos los pueblos, bautícenlos, enséñenles lo que yo les he dicho a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así termina Mateo. Démosle gracias al Señor por esta fiesta, y ahora le vamos a presentar también nuestra plegaria común.